Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con todo lo referente a los fundamentos de la mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué pasa? Los fluidos son los que nosotros consideramos como todos los gases y líquidos, ¿sí? Que pues no presentan una forma definida como si ocurre con los sólidos, sino pues que estos fluyen, de ahí la palabra de fluido, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues nosotros alcanzamos a ver un poco de esto que fue en la parte de termodinámica, donde empezamos a analizar como los estados de la materia y al final nos centramos como en la transición que había de un líquido a un gas o a un vapor que nosotros teníamos ahí. En este caso, nosotros pues tenemos bueno, nos vamos a enfocar como tal en tanto en líquido como en sólido, pues por esa propiedad de fluidez que ellos tienen. Así que, nada, digamos que los líquidos, primero pues ellos pueden almacenarse en contenedores que estén abiertos o cerrados, digamos que en ellos no influyen, porque si bien es cierto, hay líquidos que son volátiles, digamos que ellos se pueden dejar en un recipiente abierto sin mayor inconveniente. Si ustedes tienen agua, lo dejan en un recipiente eh, abierto, pero pues digamos que de alguna u otra forma se va a almacenar ahí. Obviamente, con el paso de los tiempos, el agua pues se va a evaporar, pero, eh, pero pues la idea acá es que eh, estos pues van a permanecer ahí almacenados, ¿sí? Eso por esa parte. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros también tenemos que los líquidos pues adoptan la forma del contenedor, ¿sí? Dado que ellos no presentan una interacción fuerte en las moléculas, entonces no van a tener una forma definida, ¿sí? Pues obviamente va a cubrir cualquier superficie del contenedor, obviamente interna, ¿sí? Y eh, pues la superficie obviamente que se mantiene en contacto con el ambiente, pues va a presentar una forma plana, ¿sí? O pues va a mantener un nivel uniforme en todas las partes de esto. Y pues obviamente, si hay una inclinación, pues este va a fluir y va a salir del contenedor. Ahora, ¿qué pasa con el gas? El gas funciona de una forma diferente al líquido. ¿Y a qué me refiero? Que estos sí o sí tienen que estar almacenados en contenedores cerrados porque ellos funcionan por presión, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, no han visto una bombona, una bala de estas de butano abierta, porque pues obviamente si ustedes dejan abierto eso, pues se va a liberar todo el butano, todo el propano y pues no van a tener ahí como almacenarlo. Estos, como también pasaba con los líquidos, adoptan la forma del contenedor dado a la interacción molecular que ellos presentan. Y como pues es afectado por la presión, pues obviamente puede variar lo que es el contenido que puede haber dentro de un recipiente en sí mismo, ¿sí? Porque pues obviamente entre más se inyecte, va a generar más presión en las paredes y toda esta cuestión que ocurre con los gases. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de estos globos, como por ejemplo en esta caricatura o en esa película de App, pues que funciona más o menos de esa forma, ¿sí? Acá, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos lo que son los gases, se comprimen con gran facilidad, ¿sí? Pero los líquidos son considerados como no compresibles o se comprimen muy poco, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? La forma como nosotros utilizamos esto, por ejemplo, cuando se hacen pinturas a base de aspersión, sí, estos funcionan es con compresor, sí, porque lo que hacen es un cambio de fase en la pintura y empiezan a rozarla como en un aerosol.
sí, que es lo mismo de los desodorantes y toda esta cuestión, funcionan de esa forma, que en últimas es como un mini compresor que hay presente. Lo que hace es presionar el gas para que salga a mayor velocidad. ¿Qué pasa? Los compresores de los líquidos es lo que nosotros conocemos como bombas, ¿vale? ¿Qué pasa? Los compresores no pueden tener una fase líquida en su funcionamiento porque se dañan, y lo mismo pasa con las bombas. Cuando las bombas presentan una parte de vapor, perdón, o de gas, pues estas presentan algo que se llama cavitación, ¿sí? Que es cuando empiezan como, pareciera que se estuvieran dañando, o sea, se estuvieran como desarmando esas bombas, ¿sí? Y si la cavitación es muy fuerte, se daña la bomba. Generalmente, si una bomba empieza a presentar cavitación, al cabo de poco tiempo esta se daña, porque pues obviamente no están diseñadas para el funcionamiento de fase gaseosa, sino única y exclusivamente en fase líquida. ¿Qué pasa? Como en todo lado, pues hay sistemas de unidades, ¿sí? Entonces tenemos el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. Las propiedades, diferentes propiedades de los fluidos. Nosotros en algún momento ya hemos visto lo que son densidades absolutas y densidades relativas, ¿sí? Donde la densidad relativa pues es un número adimensional, dado que esto es un cociente entre la gravedad, o perdón, la densidad de un fluido que nosotros estemos midiendo con respecto a una densidad de referencia, que generalmente para los líquidos es el agua, pero para los gases pues es el aire. Sí, esa es como la situación ahí. También hay otros como los grados Baumé que miden la densidad pues a partir de densímetros. Sí, pues acá nosotros vemos como unas ecuaciones, sí, para hallar estos grados, ¿vale? Esto es muy utilizado en la parte de alimentos, se utiliza muchísimo. Todo lo que es de industria alimentaria funciona a partir de estos grados Baumé. También tenemos es la densidad a partir de los grados API, ¿sí? Que esta se utiliza principalmente en la parte de hidrocarburos y sí, todo lo derivado de petróleos, ¿vale? Y pues funciona también con una fórmula que está a partir de esa densidad relativa que pues nosotros hemos hallado, por ejemplo, por acá en esta parte superior, pero funciona básicamente de esa forma. ¿Qué pasa? La presión, como ya en su momento lo vimos como a inicio de semestre, pues se define bajo la ecuación de que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Qué pasa? La presión obviamente va a actuar de modo uniforme en todas las direcciones de esa área que nosotros podemos tener ahí en contacto. Asimismo, funciona de la misma forma cuando nosotros estamos viéndolo desde el volumen, ¿sí? Se supone que la presión que va a tener el fluido en todas las paredes va a ser uniforme, ¿sí? Y que es como, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en los globos o también en las tuberías, pues se supone que toda la presión que está ejerciendo el fluido es uniforme en todas las paredes de la misma. Y acá pues nosotros podemos ver como diferentes tipos de conductos, sí, de tuberías o de recipientes que nosotros podemos tener con fluidos. Por ejemplo, acá tenemos un conducto de horno, sí, que por ejemplo esto es como más que todo para todo lo relacionado a vapores, sí. Acá tenemos pues una tubería normal, sí, que como la del acueducto, la de una cañería, lo que sea. Si ven, está ejerciendo la presión en todas las paredes o hasta donde haya nivel de ese fluido. Acá tenemos un intercambiador, sí, un intercambiador pues es un equipo que funciona para hacer una transferencia energética, sí, donde dos corrientes generalmente van o en contracorriente o en paralelo, sí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, digamos, donde tengo acá el apuntador, por acá va un fluido ya sea caliente o frío, ¿sí?
Y en el otro tubo externo, ¿sí? En el concéntrico que tenemos acá, va el otro fluido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este, digamos, está caliente, este está frío. A través de las paredes tenemos un intercambio energético, más no másico, ¿sí? Y al tener ese intercambio energético, pues lo que hacemos es una optimización energética, porque reducimos costos en ya sea calentamiento o enfriamiento de alguna corriente. Entonces funciona de esa forma. Las corrientes nunca se mezclan, pero sí nosotros presentamos un intercambio energético. Esa es, digamos que la concepción general de un intercambiador de calor. Hay diferentes intercambiadores de calor. En este caso tenemos uno de tubos concéntricos, de un solo tubo, pero por ejemplo también tenemos algo que se llama intercambiadores de tubos y coraza, que es básicamente este funcionamiento. A esto se le va a llamar coraza, a esta capa que nosotros tenemos acá. Y en este caso es monotubo, pero también cuando es de muchos tubos, acá adentro pues vamos a tener un banco de tubos, vamos a tener varios tubos ahí dependiendo del diseño que nosotros queramos tener. También hay intercambiadores de placas y intercambiadores que son pues los más óptimos, que se utilizan generalmente los de placas para alimentos, pero pues tienen una concepción diferente a esto que nosotros vemos acá. Acá pues tenemos un recipiente X, acá tenemos una piscina, ¿sí? Que funciona de la misma forma. Acá tenemos una represa, ¿vale? Que acá es donde tenemos, acá se abrirán las compuertas para hacer la respectiva transformación energética, como ya hemos visto. Y pues obviamente acá tenemos todo lo que es la fuente de agua, ¿sí? La cantidad de agua que está ejerciendo presión y obviamente tiene la energía necesaria para hacer la conversión energética que nosotros necesitamos. Acá tenemos lo que es la parte del cilindro pistón que hemos visto por ejemplo, que vimos el corte pasado en todo lo referente a termodinámica, ¿sí? Que acá lo que nosotros vemos pues es que el fluido va a ejercer la misma presión en todas las paredes, incluso en esta pared móvil que nosotros tenemos acá, que es el pistón. Pero pues esos son diferentes tipos de contenedores que nosotros podemos analizar la presión como tal. Y acá, pues entonces nosotros empezamos a mirar lo que es la parte del principio de Pascal, que es donde nosotros empezamos a analizar todo lo referente a la relación que hay entre la fuerza y la presión, pues de ahí el nombre de las unidades en el sistema internacional para la presión, que son los pascales. Sí, pues que ustedes obviamente ya en su momento en física o en alguna materia pues han escuchado este principio, ¿sí? Donde pues funciona, por ejemplo, acá, digamos, si se aplica una fuerza en este pistón, pues obviamente se realiza una presión en toda la tubería y dependiendo de cómo estén las condiciones de esta tubería, obviamente esto puede tender a levantarse o si se imprime la fuerza como tal en el fluido circundante que nosotros tenemos ahí. ¿Y qué pasa? Nosotros de una u otra forma también tenemos que analizar el principio de Arquímedes, porque este principio de Arquímedes nos ayuda a relacionar una propiedad que es el volumen con respecto a hallar una nueva propiedad que es todo lo referente a la densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que si tienen un sólido o alguna, que es como el principio elemental que todo el mundo conoce, algún sólido que sea más denso que el fluido que nosotros tenemos ahí, en el momento en que se deja caer, pues este va a desplazar el fluido y obviamente ese diferencial de volumen que nosotros vamos a tener va a ser el volumen de ese sólido que nosotros estamos sumergiendo ahí, que eso es como lo que funciona o cómo funciona esa propiedad. Sí, entonces de ahí pues resulta diferentes formas para hallar volumen, que en últimas vamos a relacionar con la masa eh, para que se halle una densidad. Obviamente se empiezan a analizar diferentes conceptos como todo lo que es el empuje y cosas de ese estilo, pues que es como los principios básicos que se utilizan, por ejemplo, en toda la parte naval y
todo este tipo de maquinaria que funciona bajo principios de este estilo. Pero pues digamos que el principio de Arquímedes se basa principalmente en esto que les acabo de comentar. ¿Qué pasa? Acá pues nosotros tenemos lo que son por ejemplo, los densímetros, ¿sí? También hay alcoholímetros y diferentes implementos que funcionan bajo este principio, que en este caso, ¿qué ocurre? Esto pues, el densímetro en últimas acaba, esto tiene una graduación en esta columna que ustedes ven acá, ¿sí? Y en esa columna nosotros tenemos una nomenclatura, ¿sí? Una escala. Entonces esto acá se sumerge el densímetro y dependiendo de la densidad que tiene, esto pues o se va a sumergir o va a flotar, ¿sí? Y en el momento en que eso ocurra, pues el nivel de la sustancia que nosotros estemos midiendo va a marcar en la escala. Y nosotros hacemos la lectura y esa sería la densidad que nosotros tendríamos de ese fluido. Lo mismo el mismo principio funciona con los alcoholímetros, que en este caso no nos va a dar una densidad, sino un porcentaje de alcohol. Sí, funciona exactamente de la misma forma, solamente que nos va a dar la concentración que nosotros tenemos de alcohol en la mezcla. Sí, de esa forma es que funcionan bajo ese principio de Arquímedes que nosotros vemos ahí. Ahora, pues acá lo que tenemos son diferentes fórmulas para hallar áreas y volúmenes de diferentes figuras, ¿sí? Que cuadrados, rectángulos, paralelogramos, por el otro lado tenemos cubos, prismas, cilindros, pirámides, etcétera, ¿sí? Que pues son como eh, de cultura general, por llamarlo de alguna forma, al menos las formas más básicas, un cuadrado, un rectángulo, un cubo, lo que sea. Pero pues funciona para recordar un poco porque como estamos viendo fluidos, los volúmenes y los áreas pues son importantes acá. Y bueno, y acá por ejemplo tenemos algo, ¿sí? Que es este... este artículo que tenemos de un periódico que se llama El Comercio. ¿Qué pasa? Aquí hay como un encabezado y es que Perú, digamos, nunca ha podido ganarle a Ecuador en Quito. Sí, eso es como lo que se analizaba hasta ese 15 de noviembre del 2011, ¿vale? Pero ¿por qué ocurría esto? No era más allá de que estuvieran con una mala racha o cosas de ese estilo eh, el equipo, sino lo que pasa es que ustedes saben que pues Lima se encuentra casi que al nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Quito, en cambio, Quito es frío, Quito se encuentra a una altura mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes recuerdan, la presión atmosférica afecta mucho en este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy a nivel del mar, pues yo tengo mucha más altura o mucha más columna de aire sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ende, tengo mucha mayor disponibilidad de oxígeno, ¿sí? En el ambiente. ¿Qué pasa cuando alguien llega a un lugar mucho más alto? En el caso de que es Quito, como es mucho más alto la locación, pues obviamente hay menos presión y por ende menos cantidad de oxígeno disponible. En ese orden de ideas, pues lo que se ocurre es como un agotamiento pulmonar o respiratorio mucho más rápido en comparación con la gente que ya está acostumbrada a jugar en ese tipo de entornos. Entonces, eso es lo que en últimas una de las explicaciones que trae a colación acá, y es que obviamente el rendimiento de los de Ecuador es mucho más alto en comparación con los de Perú, porque ellos están acostumbrados a esas alturas de esa ciudad, mientras que los jugadores, pues obviamente su entrenamiento radica particularmente
en alturas de nivel del mar. Básicamente eso es lo que ocurre, o por ese tipo de cosas es que los equipos de fútbol, cuando presentan una diferencia de altitud muy drástica en los lugares donde se va a jugar, generalmente se llega unos días antes, unos 5, una semana antes, si el tiempo lo permite, para entrenar y que los jugadores se empiecen a adaptar a la atmósfera de ese lugar donde se va a desarrollar el partido. Digamos que ese tipo de cosas se debe tener en cuenta a la hora de, y eso es lo que está pasando acá. Bueno, ahora, esto es como una representación de lo que ocurre, ¿sí? Por ejemplo, supongan que esto es Bogotá y acá es Monserrate, ¿sí? Como saben, Monserrate pues está mucho más elevado, por lo tanto hay menos columna de aire, y Bogotá tiene mucha más columna de aire. Por lo tanto, la presión acá es mayor con respecto a la de Monserrate. Lo mismo, la presión acá en, en Bogotá es menor si la comparamos con Barranquilla, Cartagena o alguna ciudad costera, ¿vale? Y pues eso también radica en la parte del clima y todo eso, la altura que presente el lugar, ¿sí? Entre más alto sea un lugar, pues obviamente va a ser mucho más frío, ¿sí? Esa es como la idea de todo esto. Así que, en otras palabras, pues esa presión atmosférica, que es ese primer tipo de presión que nosotros estamos viendo, se define como la cantidad de presión que está ejerciendo la columna de aire, ¿sí? de atmósfera sobre el cuerpo. Nosotros tenemos ahí. A medida que disminuye la altura, ¿sí? Eh, pues obviamente es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si nosotros estamos a menos altura, tenemos mucha más presión, ¿sí? Si nosotros estamos a una altura mucho más grande, ¿sí? Pues tenemos menor columna de aire. Entonces, por lo tanto, tenemos menor presión. Esa es como la lógica de todo esto que nosotros vemos acá. Ahora, acá pues nosotros podemos ver lo que es las propiedades que presenta pues la atmósfera a diferentes alturas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a cero, que es cuando se encuentra a nivel del mar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la presión pues es de 101.3, o sea, 101.325 pascales, que es la presión de una atmósfera. A medida que vamos aumentando la altitud, ¿sí? Pues obviamente la presión va disminuyendo al igual que la temperatura. Sí, eso es lo que va ocurriendo, ¿vale? Acá pues tenemos la conversión o una tabla similar acá, pero en unidades del sistema inglés. Acá esto lo tenemos en pies, la temperatura la tenemos en Fahrenheit, la presión la tenemos en PSI y la densidad la tenemos en Slug sobre pie cuadrado, pie cúbico, perdón. Pues que en últimas Slug es como una unidad de masa también, pero pues que no se utiliza mucho. Solo pues que en libros de este estilo sí lo suelen utilizar. Por ejemplo, este es el MOD, que es el libro guía que nosotros tenemos. Ahora, tenemos también otro tipo de presión, ¿sí? De los tres principales, y es la presión manométrica. En la presión manométrica, nosotros empezamos a abordar diferentes tipos de formas dentro de esta presión, ¿sí? Y es que la presión manométrica nosotros la empezamos a definir como la presión que está por arriba o por debajo de nuestra presión atmosférica, ¿sí? Esa es la presión manométrica, toda presión que está por encima o por debajo de nuestra presión atmosférica, ¿vale?
Y esta pues se mide con lo que nosotros llamamos manómetros, ¿sí? Manométrica, manómetro, ¿vale? Acá pues esto presenta dos escalas, ¿sí? Donde una escala pues es de, por ejemplo, acá está en kilopascales, la otra está en PSI. Y, y pues nada, digamos que dependiendo de donde marque la aguja, pues nosotros ahí podemos leer directamente la, que, la presión que presenta el sistema. En este caso, por ejemplo, podríamos decir acá que tenemos 6.000 kilopascales y que tenemos aproximadamente unos 850 PSI. Eso es una pues, conversión directa que nosotros podemos ver ahí. Y por último tenemos la presión absoluta, que la presión absoluta es la sumatoria de la presión manométrica más la presión atmosférica. Eso es la presión absoluta. Y pues acá nosotros podemos empezar a mirar varias cosas. Y es que en este caso tenemos un recipiente. Y si se dan cuenta, esto que ustedes ven acá es lo que nosotros consideramos como un manómetro en U, ¿sí? Ese manómetro en U, pues por diferencia de altura, ¿sí? Si se dan cuenta acá se traza una línea que ya ahorita en un momento les explico cómo funciona, ¿sí? Y esta altura pues nos va a dar a nosotros una presión que ya les explico cómo se relaciona eso un poco. Pero si se dan cuenta, esto ejerce una presión y hace que se mueva este fluido. Sí, eso es una presión manométrica positiva. Y pues obviamente también tiene en cuenta lo que es la presión atmosférica, porque pues está abierta al ambiente. Entonces también se sensa ahí. En este caso, la presión, ¿qué pasa? Es como si estuviera succionando el líquido, ¿sí? Porque presenta el diferencial de altura hacia este lado. Como está hacia este lado, ¿qué pasa? Es como una ausencia, como si fuera una ausencia de presión acá adentro. A eso se le conoce como la presión de vacío, por eso es que se encuentra con signo negativo acá. En este caso, cuando se encuentran a la misma altura, pues ¿qué pasa? Significa que la presión que hay dentro de este recipiente es igual a la presión atmosférica. Por eso es que está a la misma altura. Digamos que esa es como la relación que nosotros podemos ver ahí. Y acá pues tenemos dos ejemplos súper pequeños. En este caso nos están pidiendo que expresemos una presión de 10.9 PSI-A, es decir, 10.9 PSI absolutos, ¿sí? O sea, es una presión absoluta, como una presión manométrica. La presión atmosférica local es de 15.0 PSI-A. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que la forma de hallar la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso, como ya tenemos la presión absoluta, que son estos 10.9 PSI, lo que nosotros empezamos a hacer es un despeje. Entonces nosotros sabemos que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica del lugar. Al momento de realizar la resta, ¿sí? Pues nos da que es de menos 4.1 PSI-G. Este G significa que es manométrico, ¿vale? Entonces es negativa porque lo que nosotros tenemos aquí es una presión de vacío. La presión absoluta siempre va a dar positiva, siempre, 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 ¿vale? Porque es absoluta. Bueno, ahora tenemos este segundo ejemplo y en este ejemplo lo que nos piden es pasar esta presión manométrica a una presión absoluta. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Acá tenemos la presión manométrica, pues sería sumarle
la presión atmosférica local, pues que podríamos trabajar con estos puntos, con estos mismos 15 PSI, que nos daría pues 8.8 PSI, ¿sí? O sea, PSI absolutos. Digamos que ese es como, estos ejemplitos son súper sencillos para que ustedes, digamos que entiendan cómo funciona lo de la eh, presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Bueno, eso por ahí. Entonces vamos a mirar acá este chinito que está ahí en la presentación. Entonces, acá tenemos lo que es la presión con respecto a las alturas, hablando propiamente de un fluido, ¿sí? Y es que, ¿qué ocurre? Tenemos este bebé, ¿sí? Y suponiendo que acá tenemos un nivel, ¿sí? Y este nivel, pues, es la superficie del agua que nosotros tenemos acá. Digamos que sería nuestro patrón, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué pasa? El niño está sumergido a 20 centímetros, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros eh, lanzamos como nuestro nivel de referencia, pues esta altura va a ser de 20 centímetros. Si continuamos con este nivel de referencia y vamos hasta el fondo de la piscina, pues nosotros vemos que el Z en este caso acá es 0 y el Z para el fondo de la piscina sería de menos 30, porque pues si trazamos acá un plano, pues estaría en la parte negativa, por eso es que es menos 30. Pero si definimos como el fondo de la piscina nuestro nivel de referencia, la altura que nosotros presentamos, en este caso pues sería de 50 centímetros. ¿Por qué es crucial estos puntos de referencia, chicos? Porque ya como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la altura es un factor crucial al momento de hallar presiones, ¿sí? La altura del fluido donde nosotros nos encontremos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan muy claro el punto de referencia que van a tomar para realizar el ejercicio, ¿sí? Eso es como lo más importante acá. Así que acá tenemos esta formulita, ¿sí? Y esta fórmula es la que nosotros en su momento vimos como lo que es la presión hidrostática, que es la presión que ejercen los fluidos, ¿sí? Y nosotros la definimos como el popular ρGH, es decir, la densidad del fluido por la gravedad de la Tierra por la altura. Eso es como tal la densidad de la presión que ejerce un fluido. ¿Sí? En este caso tenemos esta letra, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como peso específico, ¿sí? Que en últimas pues es la multiplicación entre, pues no propiamente la multiplicación, pero digamos que se origina de una forma similar, que es la densidad que nosotros tenemos de un compuesto por la gravedad. Digamos que es esta letra que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y esto pues se origina con densidad y eh, y con la gravedad, que ustedes ya vieron algo de esto en lo que fueron los libros o los capítulos del MOT. Eh, bueno, hace una semana, pues, cuando hicieron ese resumen. Así que vamos a hacer este ejercicio, pero para este ejercicio sí voy a hacerlo en el tablero. Bueno, el ejercicio nos está diciendo que cuál es el cambio de presión en PSI de un líquido de la superficie a una profundidad de 15 pies. Entonces nosotros tenemos ya una altura
que es de 15 pies. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, nos están diciendo que debemos hacerlo para dos sustancias. Por un lado tenemos agua y esa agua nos están diciendo que tiene una gravedad específica del agua, agua, pues la gravedad específica del agua pues es 1, ustedes saben. Ahora, la del aceite, en este caso la gravedad del aceite es de 0,9. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Así que, pues tenemos dos formas, que es resolver este ejercicio a partir de unidades del sistema inglés o resolverlo haciendo una pequeña conversión a unidades del sistema internacional y después, pues sí realizar lo que es la conversión al sistema inglés, que es lo que nos están pidiendo ahí. Entonces, pues nada, hagámoslo haciendo la conversión, pues para que nos quede un poco más fácil, pues entendamos mejor, pues nosotros siempre estamos acostumbrados al sistema internacional, pues por lo que nos funciona un poco mejor. La densidad que nosotros siempre manejamos del agua, que es nuestra densidad de referencia, pues podrían ser lo que son los 1000 kilogramos metro cúbico. Sí, esa es la densidad que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que la gravedad específica es igual a la densidad del fluido con respecto a la densidad del agua, sí, que es nuestra densidad de referencia. En este caso, nosotros lo que vamos a hallar es la densidad del fluido, ¿sí? Así que la densidad del fluido va a ser igual a la gravedad específica, que si vamos a empezar a mirar por la densidad del agua. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hallar la densidad del agua. ¿Qué pasa? Como sabemos que es 1 y la densidad del agua, patrón, que nosotros utilizamos es 1000, entonces multiplicado por 1000 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, esa densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Vale? Ahora, vamos a hallar la densidad también del aceite. Y la densidad del aceite, pues va a ser igual a 0,9 multiplicado por 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad es de 900 kilogramos metro cúbico. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Y acá tendríamos las dos densidades que nosotros necesitamos. La densidad del aceite y la densidad del agua. Según el enunciado o según la fórmula, nosotros sabemos que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Así que ya tenemos altura, pero esa altura nosotros tenemos que pasarla a metros. ¿Por qué? Porque estamos todo manejando en el sistema internacional. La gravedad pues es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Así que si hacemos la conversión, vamos a hacerla por acá para no usar la calculadora.
Listo, entonces tenemos 15 pies y esos 15 pies son 4.57 metros. ¿Me confirman si a ustedes les da eso? 4,57 es la cosa. 4,57 metros. Eso es lo que nosotros tendríamos de altura. Y ahora lo que faltaría es hacer las respectivas multiplicaciones. Entonces, por un lado, vamos a hacerla por este lado. Tenemos acá. Vamos a hacer esta presión hidrostática para el agua. El agua sería la densidad, que son los 1000 kilogramos metro cúbico por 9,81 kilogramos, metro sobre segundo cuadrado por la altura, que son de 4,57 metros. Esto, porque como estamos manejando esas unidades, pues vamos a tener pascales como unidad de respuesta. Entonces tendríamos 1000 por 9.8 por 4.57 y eso nos daría 44.786 pascales. Eso sería para el agua. Ahora para el aceite, vamos a tener, en este caso, 900, que es la densidad que nosotros manejamos, multiplicado por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por 4,57 metros. Y eso nos daría 40.348,53 pascales. Y eso sería lo que nosotros tendríamos como presión en pascales. Ahora eso nosotros lo podemos pasar a PSI, que en última sería lo que nosotros nos están preguntando. Entonces tendríamos por un lado tenemos 44.786, que son aproximadamente 6, esto sería en PSI 6,4957 PSI. Y me falta lo que son los 40.348, que son aproximadamente 5,85 PSI. Y estos serían nuestros resultados en PSI.
que es lo que pues nos estarían pidiendo en últimas a nosotros. Bueno, acá estaban las respuestas, pues que es como lo que justo nos acabo de dar. P6 nos dio 6.5, pues ya 6.49 y 5.85, nos dio igual. Ahora, tenemos este caso. ¿Qué pasa acá? Tenemos que empezar a mirar lo que son nuestros puntos de referencia. Es mejor utilizar una pluma. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, acá nos dice, calcule la presión manométrica en A, B, C, D, E, F y la presión del aire. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos un punto, este que tenemos acá, el A, ¿sí? Que en última sería nuestro punto de referencia, ¿sí? Acá sería nuestro punto de referencia. ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos a mirar qué es lo que está ocurriendo ahí, nosotros podemos ver que la presión en el punto A, o sea, aquí, en esto, ¿sí? La presión en este punto, la presión en el punto E y la presión atmosférica, pues es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque se encuentra al mismo nivel. Al estar al mismo nivel, presentan la misma presión. ¿Por qué igual a la atmosférica? Porque si esto está abierto al ambiente, pues obviamente la presión que se está censando en el punto A, pues va a ser la presión del ambiente. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, también podemos empezar a mirar lo que es la presión, en este caso, del punto B. Esa presión que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y la presión en el punto D, como se encuentran a la misma altura o al mismo nivel, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Va a ser exactamente la misma. Ahora, la presión en el punto B, pues, visto con la ecuación que nosotros tenemos acá, va a ser esta altura de 3 metros, ¿sí? Multiplicado por la gravedad y por la densidad del aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto B, pues, está censando todo esto, más, pues, obviamente, la presión que está ejerciendo la atmósfera, que es lo que nosotros vemos ahí. Ahora, el punto E, el punto F, que es un punto que tenemos acá, ¿vale? Ya lo vamos a abordar más a fondo. Pero acá también hay otro punto que es el punto C, que es este punto que está en la parte inferior. En este caso funciona un poco similar al punto B, solamente que para él ya no van a ser solo 3 metros, sino que van a ser 6 metros, porque va a ser la totalidad, vamos a ver si esto se puede cambiar acá de color, sí, ahora otro color, azulito. Va a ser la sumatoria de toda esta altura que nosotros vemos aquí, ¿sí? Esa altura es la que está censando el punto C. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar acá en la ecuación de ρh, ¿sí? O de peso específico por altura, pues esta h que nosotros vemos acá, ¿sí? Es como tal la sumatoria de toda esta altura, ¿sí? Todo esto que nosotros vemos acá es esta h que iría justo en esta parte. Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. Ahora, en el punto F, ¿sí? En el punto F, pues, ¿qué ocurre? Lo que nosotros tendríamos sería la presión que también que está teniendo en últimas el aire, que es lo que nosotros necesitamos saber ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El aire como es un gas, pues obviamente este va a estar ejerciendo la misma presión en todos los puntos. Vamos a
a mirar a lo que me refiero. ¿Qué pasa? Como es aire, va a estar ejerciendo presión aquí, presión acá, ¿sí? Presión aquí, y en todos los puntos pues va a ser exactamente la misma porque es un gas, ¿sí? Si es un fluido, pues que obviamente está ejerciendo esa presión de la misma forma en todos los puntos de la pared. Por lo tanto, el punto F, si nosotros hallamos la presión en el punto F, pues va a ser la misma del aire. En este caso, si ustedes observan, la presión del punto F, ¿sí? O el nivel del punto F está 1.5 metros por encima de nuestro punto de referencia, que es este el que nosotros tomamos. Entonces, bueno, se me fue un poquito chiquito. Pero pues es este eje que nosotros tenemos acá. Manejar esto es una boleta completa. ¿No? Este es el eje. ¿Listo? ¿Qué pasa? Este punto nosotros lo podemos hallar porque va a ser la presión que efectivamente tiene la atmósfera, ¿vale? Si nosotros queremos hacer la yarda del punto F, o sea, la presión en el punto F, va a ser igual a ¿qué? Pues a esa presión en el punto A, ¿sí? Que en últimas esta presión pues va a ser la misma presión atmosférica, por lo que ya les había dicho hace un momento. Ahí perdonen la letra, esto es un asco, pero no, nunca había usado esto. ¿Y qué pasa? En este caso, como es una presión, en este caso es una presión negativa, ¿sí? Porque está, o sea, está acá en esta parte superior, ¿sí ven? Entonces es como si este aire estuviera succionando este fluido. Entonces, por eso esto es una presión negativa. Entonces, ¿qué pasa? La presión en el punto F sería menos, ¿sí? Que este rho que nosotros tenemos acá, aire, que vemos ahí, del aceite multiplicado por H, donde esta H, ¿sí? Para nosotros es 1,5 metros. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos ahí. ¿Por qué? Porque como esta es de succión, ¿sí ven? O sea, está succionando este aceite hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser esa presión A menos esta presión que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta y tomamos este punto aquí, pues obviamente la presión que vamos a tener en este punto, pues va a ser esta total menos la presión que está ejerciendo este líquido que yo tengo acá. Eso sería lo que, como nosotros hallaríamos esta concepción que nosotros vemos aquí. Bueno, eso es como una explicación de cómo funcionan los niveles dentro, dentro de qué, dentro de un recipiente de este estilo. Y listo. Ahora, vamos a mirar acá lo que son los medidores de presión, que ya hemos visto algunos, ¿sí? Manómetros para presión manométrica, barómetros para presión atmosférica, columna de líquido, ¿sí? Que es como lo que acabamos de ver, ¿sí? O los manómetros ENU, que ya los vamos a ver, y medidores y transductores de presión, que pues son otro tipo de medidores. Acá tenemos los manómetros ENU, ¿sí? Acá en esta parte, estos dispositivos funcionan de esta forma. Esto está conectado, ¿sí? Esta tubería, que es, pues, generalmente es en vidrio, así como lo que ustedes ven acá, está conectado a un recipiente. Ese recipiente está ejerciendo una presión sobre este fluido, que es un fluido de medición, puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser aceite, lo que ustedes quieran. La idea es que no sea el mismo fluido que está acá, por lógicas razones. Entonces, esto va a ejercer una presión, ese gas ejerce una presión, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto va a empezar a
mover el fluido. ¿Qué ocurre? De acuerdo a los niveles que habíamos visto hace un momento, el punto A y el punto B, en este caso que está acá, justo a esta altura, ambos tienen la misma presión, ¿sí? Porque están a la misma altura. Por eso nosotros despreciamos un poco lo que está ocurriendo acá. Entonces nosotros lo que empezamos a tener en cuenta es esta altura, ¿sí? Esta altura que nosotros vemos acá, que es la altura del fluido de medición, que en este caso es el mercurio. Nosotros utilizamos la ecuación de ρGH, de presión es igual a densidad del mercurio, en este caso, por la gravedad de la Tierra, por la altura del mercurio, ¿sí? Entonces de ahí es donde provienen unidades como milímetros de mercurio, pulgadas de agua, cosas de ese estilo, porque hace referencia a alturas de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros necesitamos saber la presión de este señor, de este compuesto, pues ¿qué pasa? Va a ser igual, la presión de A va a ser igual a la presión que está teniendo este mercurio, que en este caso sería la gravedad de la Tierra por la densidad del mercurio por la altura del mercurio. ¿Y eso qué nos da? Pues nos va a dar un valor en pascales, que es lo que nosotros vemos ahí. Aquí pues tenemos otro esquema de este mismo manómetro y acá tenemos un tubo en U pero inclinado. En este caso acá ya tenemos que empezar a mirar lo que son de funciones de seno, coseno, pues de acuerdo al ángulo que presente este tubo. Pero pues en últimas tiene el mismo mecanismo. Ustedes saben que si conocen el ángulo de esto, pues y con la hipotenusa, que en este caso sería esta inclinación, pues uno puede hallar entonces acá la altura como tal vertical, sí, es la altura totalmente vertical del manómetro. Entonces se puede reemplazar de nuevo en la ecuación y se hallaría el valor. Acá pues tenemos básicamente lo mismo que les estaba explicando. Si nosotros queremos empezar a analizar, si analizamos esta parte acá, sabemos que las presiones en B y en C son las mismas. Si se encuentran al mismo nivel, presión en B, presión en C. Eso es lo que nosotros queremos saber ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros generalmente para empezar a montar este tipo de ejercicios, lo que hacemos es trazar un plano, ¿sí? Entonces, para eso nosotros hacemos acá una línea recta, suponiendo que esto está recto, ¿sí? Y definimos nuestro punto de referencia, que en este caso yo lo voy a definir aquí. Supongan que este punto y este punto están a la misma altura, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto pues obviamente ya se descarta, ¿sí? Se desprecia porque como está a la misma altura, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Pues ambos tienen la misma presión. Así que por eso nosotros tenemos acá que la presión en B es igual a la presión en C. ¿Y qué pasa? Vamos a mirar todas las presiones que están ocurriendo a este lado, ¿sí? Y las que están ocurriendo a este lado. Cabe aclarar que este plano se tiene que hacer por cada U que nosotros encontremos, ¿sí? Ya me van a entender por qué. Porque es que generalmente hay otros manómetros que acá continúan, otra U, continúa otra U, continúa otra, así. Entonces, por cada U que se presente, nosotros debemos trazar un plano de referencia. Así que vamos a colocar lo que está a este lado y lo que está a este lado. Y obviamente pues va a ser igual. Por eso se presenta esta igualdad que nosotros vemos aquí. La presión en el punto B pues va a ser igual a la presión en el punto A, ¿sí? Que es esta que nosotros tenemos aquí, más la de esta columna que nosotros vemos aquí, que en este caso sería el producto de la densidad por la gravedad de ese fluido A, ¿sí? Por la altura, esta que nosotros tenemos, esta altura del fluido. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues a esta altura, ¿sí? Al delta Z que nosotros tenemos aquí, multiplicado
por la densidad y la gravedad de ese fluido medidor, que es lo que yo tengo acá, este que está en color gris, ¿sí? Más la presión atmosférica, porque acá pues esto está abierto, entonces está en contacto con el ambiente. Pues digamos que en un supuesto ejercicio se conocería la presión atmosférica, se podría medir la altura tanto de este lado como del otro lado, y asimismo se conocerían, pues si se sabe qué fluidos son, pues obviamente se conoce esta propiedad, y si se sabe qué fluido medidor es, también se conocería esta propiedad. En ese orden de ideas, pues nuestra única incógnita sería la presión A, ¿vale? Y esa presión A, pues sería la que nosotros en últimas necesitaríamos hallar, y eso sería lo que nosotros encontraríamos ahí. Bueno, aquí hay algunas sustancias que se utilizan para como fluidos medidores. Tenemos agua, tenemos tetracloruro de carbono, eso casi nunca se utiliza, y o gasolina. De estas tres, la más común, pues como raro, es el agua. Y también tenemos para cuando hay mucha presión en el recipiente que nosotros queremos medir, se utiliza el mercurio, que es el fluido más denso que nosotros tenemos. Ahora, bueno, acá hay como un ejemplito de lo que tenemos, que es cuál es la presión que marca el manómetro, pero pues esto es más allá, es como mirar. Miramos aquí como el delta que nosotros tenemos, trazamos acá una línea de forma horizontal, y pues obviamente miramos este diferencial que tenemos aquí, ¿vale? Eso es como lo que funciona. Entonces simplemente es medir y pues buscamos las unidades que mejor nos favorezcan. Por ejemplo, aquí tenemos en milímetros, probablemente serán milímetros de mercurio, y pues de esa forma se mediría ahí. Acá pues tenemos un manómetro tipo pozo que presenta digamos que un funcionamiento similar al que habíamos visto con los manómetros en U, y pues simplemente se vuelve a hacer la medición de esta altura, y obviamente pues se nivelan ahí un poco las presiones, entonces esa altura pues nos vendría también dando cuál es la presión original o la presión de este recipiente que nosotros tenemos aquí, pero pues funciona de la misma forma. Este manómetro pues es un poco reemplazado por lo que es los manómetros en U, o se utilizan es para sistemas ya como de gran tamaño. Acá pues está el inclinado, que como ya les había mencionado, depende del grado de inclinación que presente el manómetro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese ángulo, pues ahí se utilizan las funciones trigonométricas, y se hallaría la altura eh, que presente la columna, y ya se harían los respectivos cálculos como se ha venido trabajando. Y pues acá el barómetro, como ya les dije, pues es para medir la presión atmosférica. Entonces simplemente lo que hace es funciona de la misma forma que marcando una columna, pero simplemente censa la presión que está ejerciendo el aire, ¿sí?, en la atmósfera, y pues obviamente esto lo que hace es aumentar o hacer que se mueva el mercurio, y pues obviamente donde muestre la línea, pues es la presión atmosférica que se está trabajando, y es básicamente eso. Bueno, acá hay como algunas pues factores de conversión, que una atmósfera son 760 mililitros de mercurio o 29.92 pulgadas de mercurio, bueno, como lo quieran ver. Acá pues hay medidores de presión, como los que ya les había explicado sobre el manómetro y todo esto. Y acá está este último ejemplo,
que vamos a analizar acá un poquito, ¿sí? Y ya moriría esta presentación. Entonces, voy de nuevo a proyectarles el tablero y vamos a mirar eh, la presión que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, la finalidad de este ejercicio es encontrar la presión en el punto A, ¿sí? Y de acuerdo a esa presión, pues vamos a mirar cómo es el comportamiento a lo largo de toda esa tubería que nosotros vemos ahí. Bueno, chicos, algo así es lo que tenemos. Entonces, se supone que esto pues lo tenemos a un mismo nivel. Esto que tenemos acá y el punto G. El punto de acá sería el punto C. Este es el punto G. Y acá tenemos el punto O. Acá tenemos el punto F. Y el punto E. Bueno, que es el que está en la parte superior, que es este que tenemos aquí. Ahora bien, según el enunciado, sabemos que la altura desde el punto F hasta acá es de 12 centímetros y que la altura desde este punto hasta acá es de 18 centímetros. Eso es lo que tenemos. Bueno, y bueno, ya no nos están dando más alturas, nos están diciendo que lo que tenemos aquí, todo lo que está en azul es mercurio, esto que está aquí en moradito es gasolina, y esto que está en verde es lo que nosotros tenemos como agua. Bueno, esas son como las diferentes sustancias que nosotros tenemos ahí. Asimismo nos están dando las densidades. Entonces la densidad del agua es de 1000 kilogramo metro cúbico, perdón. La densidad de la gasolina es de 700 kilogramos metro cúbico y la del mercurio es de 13.600, creo que ahí hay un error, es de 13.600 en la presentación. 13.600 kilogramos metro cúbico. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Ese es el planteamiento que nosotros vemos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Acá es donde yo les digo que tenemos que empezar a mirar lo de los diferentes planos en cuanto a comparación de lo que son las diferentes, por cada U que nosotros tengamos, o sea, por cada inclinación que nosotros empecemos a ver, pues nosotros empezamos a trazar pues un plano de acuerdo a lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a trazar mi primer plano aquí, ¿sí? Y voy a empezar a mirar qué está ocurriendo hacia este lado y hacia este lado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que hacia este lado, la presión en el punto O va a ser igual a la presión que yo tengo, en este caso, en la presión en el punto, esto es en el punto D. Ese es el punto D. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La presión en el punto D es igual a la presión que yo tengo en el punto F. ¿Sí? Porque se encuentran a la misma altura. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la presión en el punto D
es igual a la presión en el punto F, dado que estos se encuentran a justo la misma altura. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Debo empezar a mirar qué hay acá que conforma la presión en el punto F y que conforma la presión en el punto D. Entonces, la presión en el punto F, pues está definida por lo que yo tengo de presión en el punto, que es todo esto, ¿sí? Desde el punto F hasta el punto E, pues está definido entre 12 más 18 por su correspondiente peso específico con respecto al mercurio, que es la sustancia que yo tengo ahí. ¿Qué pasa si? Entonces nosotros vamos a empezar a reemplazar. Tendríamos gravedad, densidad del mercurio multiplicado por la gravedad multiplicado por la sumatoria, que en este caso sería 12 más 18, porque es toda esta columna que yo tengo ahí. Entonces 12 más 18, ¿sí? Todo en centímetros, ¿vale? Que en este caso pues tenemos que tener cuidado porque está en centímetros, entonces tendríamos que pasarlo a metros. Más mi presión atmosférica que tengo allá. Y eso va a ser igual a lo que yo tengo en la presión para la presión en el punto D. Entonces, ¿qué pasa con la presión en el punto D? Entonces, ahí, como yo sé qué es lo que tengo en este lado, entonces tengo que empezar a mirar todo lo que me está conformando esta parte. En este caso, pues sería la presión en el punto G, que es esta que tengo acá, ¿sí? Más lo que yo tengo en este lado, que es esta altura que hay acá, que en este caso sería, ya no estoy hablando propiamente del mercurio, sino que ya estoy hablando desde la gasolina, porque esto es ya columna de gasolina. Entonces sería densidad de la gasolina multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura, que en este caso, si se dan cuenta, desde el punto D hasta el punto G hay 12 centímetros. Entonces, por 12 centímetros. O si lo quieren ver, 0,12 metros, como ustedes lo quieran ver. Bueno, y eso sería como nosotros hallaríamos hasta esta parte. Así que nosotros vamos a seguir mirando cómo ocurre ahí las diferentes aberturas que nosotros empecemos a tener acá, las orientaciones. Hasta ahí, este es el balance que nosotros tendríamos para este plano que nosotros generamos acá. Si se dan cuenta, la densidad del mercurio la tenemos, ¿sí? Gravedad también la tenemos. Pues esta sería pasarla a metros. En este caso, la presión atmosférica, pues podemos tomar la presión atmosférica de una atmósfera o la presión de Bogotá, dependiendo del lugar donde se encuentre este circuito. Luego tendríamos la presión en G, que sería nuestra incógnita. Y luego vamos a empezar a mirar la densidad de la gasolina, que también la tenemos, gravedad, también la tenemos, y esto sería pasarlo a metros, los 12 centímetros que yo tengo ahí. Y ahí hallaría la presión en el punto G. Luego, tengo que empezar a mirar las demás variaciones que yo tengo acá. Que en este caso, por ejemplo, acá trazaría otro plano, ¿sí? ¿Y qué pasa? En esto, pues, el análisis es un poco más sencillo, porque nosotros lo que podemos decir es que simplemente la presión en el punto G es igual a la presión en el punto C, que es lo que nosotros tendríamos. Y si
nosotros llegamos a esta. Presión en el punto C es igual a la presión en el punto G. Eso es lo que nosotros llegamos gracias a ese plano que nosotros vemos ahí. Si en este caso nosotros hallamos la presión en el punto G, tenemos automáticamente la presión en el punto C. ¿Listo? Ahora, ya no es más lo que podemos analizar ahí, ¿sí? Ahora pasamos a este lado, que sería la presión en el punto H. Si se dan cuenta y trazamos nuevamente este eje, nosotros podemos decir que la presión en el punto C es igual a la presión en el punto H, que es lo que nosotros vemos ahí. Bueno, que la presión en el punto C es igual a la presión en el punto H. Pero ¿qué pasa? En el momento en que nosotros empezamos a mirar esto, nosotros tenemos que hacer un balance en general de lo que está ocurriendo acá. Y en este caso, nosotros tenemos que la presión en el punto H, que es la que yo tengo acá, si se dan cuenta, esa presión en el punto H va a ser igual a la presión que me está ejerciendo esta columna de agua, que ya estoy en la parte de agua, si ven que está en la zona verde, entonces va a ser densidad del agua, ¿sí? Multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura, que sería 0,05 metros, o 5 centímetros, como ustedes lo quieran ver, más la presión en el punto A, que es lo que yo tengo ahí, que sería la presión que yo tendría acá, sería en el mismo punto. ¿Sí se dan cuenta? O sea que sería más la presión en A. Y esa sería mi presión en el punto H, que sería la misma presión en el punto G, que sería la misma en la presión en el punto C, que yo tengo ahí. Si yo quiero empezar a mirar esto más detenidamente, porque me están preguntando la presión en el punto A. Entonces, yo puedo hacer el reemplazo de esto acá. En últimas, esta presión H que yo tengo aquí va a ser la misma presión en el punto G, gracias a esta deducción que yo acabo de hacer acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo reemplazar esta expresión, ¿sí? Dentro de esta que tengo acá arriba. Eso yo lo puedo hacer. Entonces, yo tendría lo siguiente, que la presión del mercurio, la densidad del mercurio, multiplicado por la gravedad, multiplicado por, en este caso serían 30, o sea, 0,3 metros, ¿sí? Sumé estas dos y la pasé a metros, más la presión atmosférica, va a ser igual a ¿qué? A la presión en G, que va a ser la misma presión en H, o sea, esta expresión que yo tengo acá, ¿sí? O sea que va a ser por la densidad, igual a la densidad del agua, por la gravedad, por 0,05 metros, más la presión en A, más la densidad de la gasolina, por la gravedad, por 0,12 metros. Esa sería la expresión que ustedes tendrían ahí completa. Sí, eso que ustedes ven ahí en la parte inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Si empezamos a mirar qué datos tenemos y qué datos no, esto lo tenemos, gravedad lo tenemos, pues es un número, la presión atmosférica,
podemos tomar, no sé si el enunciado nos estaba dando la presión atmosférica. Sí, nos estaba diciendo que la presión atmosférica era de 586 milímetros de mercurio. Pues que sería bueno pasarlo a pascales para que me funcione mucho mejor la fórmula. Entonces, vamos a pasar de milímetros de mercurio a pascales. Entonces nos están diciendo que es de 586. Así que tendríamos 78.127. 78.127 pascales. Eso sería la presión atmosférica. ¿Listo? La densidad del agua la tenemos, gravedad la tenemos, este pues es un valor. La presión de A no, la de la gasolina, la densidad la tenemos, gravedad la tenemos y pues 0,12. Si se dan cuenta, nuestra única incógnita es la presión en el punto A, que es lo que nosotros vamos allá. ¿Sí? Así que, pues nada, voy a reemplazar los datos. Entonces yo creo que voy a enfocar acá arriba para que ustedes vean en la parte superior. Voy a hacer el reemplazo de todo esto que tenemos. Así que sería la presión en el punto A va a ser igual a 13.600. Lo voy a escribir sin unidades, pues por cuestión de espacio, pero ustedes saben que deben tenerlas muy presentes. Por 9,81 por 0,3. Esto por un lado. Más 7.800. Claro, 78.127 es la cuestión. Ahora, menos, porque esto va a empezar a pasar al otro lado, menos 1.000 por 0,05 y por 9,81. Cierran y menos, que lo voy a colocar acá abajo, menos lo referente a la gasolina, que fueron 700 por 9,81 por la altura, que son 0,12. Así que si se opera eso, la presión en el punto A, pues la hallaríamos. Y a mí la presión me está dando de 100, de 116.837,26 pascales. ¿Sí? Eso sería la presión en el punto A. Esa sería la presión en el punto A, chicos. Así que si lo quieren pasar a kilopascales, pues eso les daría aproximadamente unos 116,84 kilopascales.
si lo quieren ver como kilopascales, ¿vale? Y sería eso. Y de esa forma es que se empiezan a ubicar los puntos, entonces ya saben, por cada inflexión que yo tengo, entonces trazo un plano, ¿sí? Y empiezo a trazar planos donde ubico mis puntos de referencia, mis zonas de referencia. Y en este caso, pues el ideal era hallar la presión en el punto A, que pues nos dio de esta forma. Para finalizar acá un poco, básicamente la presentación que está en que la P11, que se supondría que es la que debías continuar después de esto, pero pues no nos da tiempo, eh, es una, es en últimas un resumen, ¿sí? De lo que ustedes vieron en los capítulos que leyeron. Entonces es básicamente, esto es más conceptual, entonces no voy a quemar tiempo la siguiente clase con esto, era por si alcanzaba a ver, pero pues para que ustedes la repasen, la miren, la observen y la idea es que acá va a salir como uno que otro concepto que probablemente se utilizará en el parcial, pero pues como tienen las diapositivas ya no radica en memoria, sino en análisis de la diapositiva. Así que pues nada, acá ahora es como los diferentes tipos de viscosidad, la cinemática y la dinámica que ustedes ven ahí, cómo se utiliza el reómetro, que pues de el Brockfield está por ejemplo en la Tadeo, este equipo está en la Tadeo, y acá cómo funcionan los fluidos newtonianos y no newtonianos con en la parte del esfuerzo cortante y todo eso que ustedes pues leyeron en el libro. Es como en lo que trata la presentación de los tipos de que si son fluidos newtonianos, pseudoplásticos y toda esta cuestión, los tipos de material que en última se vieron. Y, y ya, es básicamente eso en lo que consiste esta presentación. La verdad no es muy larga y, y pues nada, eso termina como con los tipos de viscosímetros que nosotros tenemos y poco más. Entonces es como para que ustedes sepan.